Consultar al señor Pedro Yaranga, periodista experto en temas de narcoterrorismo. Señor Yaranga, muy buenos días, bienvenido a RPP. ¿Cómo estás, estimado Carlos? ¿Qué tal? Buen día. Muy buenos días. ¿Estos son los últimos remanentes de Sendero Luminoso, señor Yaranga, o hay la posibilidad que existan otros grupos en otros puntos del país? Sin duda alguna, cuando hablamos de terrorismo, la gente a veces se olvida y dice que solamente en el 2000 ha terminado. Sin embargo, estamos más de 40 años. Estos son remanentes, no es ninguna escisión, es parte de una decisión. Tanto Guzmán como la gente de los Quispe Palomino han tratado de explicar de diferentes formas y maneras, pero esto es parte de la misma organización, es decir, sigue el mismo proyecto político. Aunque actualmente estos autodenominados como el militarizado Partido Comunista del Perú señalan de que si bien es cierto que el proyecto inicial fue tomar el poder a través de las armas, pero tampoco ellos descartan la posibilidad de infiltrarse en pequeños partidos políticos, principalmente regionales, y luego tomar el poder a través de las elecciones, cosa que no era de uso común en Sendero Luminoso en los inicios del año. Ujú. Señor Yaranga, buenos días. Joana Castro lo saluda. ¿Y, ¿Cómo y está, cuál es Joana? la situación actual? Es decir, ¿cuánta preocupación, cuánta inversión, cuánto se destina justamente a erradicar esos pequeños sectores o remanentes que quedan de narcoterrorismo en nuestro país? En recursos económicos el gasto es cuantioso, pues, ¿no? Si sumamos todo lo que se ha invertido, seguramente ni siquiera nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? Porque son por diferentes rubros. Ahora, los esfuerzos que hacen tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional, no estamos hablando en general, sino simplemente de hombres seleccionados, porque eso es lo que se requiere verdaderamente en el BRAIN. No cantidad de hombres, sino simplemente hombres selectos. Creo que hay que celebrar todo el esfuerzo que hacen ellos, incluida esta operación. Señor Yaranga, ¿cómo ha cambiado la alianza estratégica que tiene el grupo terrorista de Sendero Luminoso y los narcotraficantes? ¿Sigue siendo la misma? ¿Hay algunas particularidades? El binomio narcotráfico-terrorismo no es cuestión de los últimos 20 años de los Quispe Palomino, o sea, de estos remanentes. Ese binomio todavía se inicia por lo menos a mediados o finales del año 82, cuando Abimael Guzmán y toda la cúpula principal estaban desesperados porque no tenían mayores recursos y el apoyo era creciente. Inicialmente controlan el Huallaga, después de controlar el Huallaga, controlan el Brain y todos los gastos ahí se equiparon. De esa forma pudieron ellos avanzar. En el mundo, cualquier tipo de terrorismo jamás ha avanzado así por sí solo. Si no están con el narcotráfico, están con el opio o están en el tema del manejo del petróleo. Solo de esa manera pueden sostener. Ujú. Y le pregunto además, señor Yaranga, porque cuando se ha logrado ingresar a estas zonas, se ha recopilado también información de cómo se van tomando o se va llevando por ese camino del narcoterrorismo a los niños. Y precisamente hoy, en el Día del Niño y de la Niña, le pregunto cuántos esfuerzos también, regreso a la parte del gobierno, se están haciendo para justamente tratar de retirar a las personas, a las comunidades más cercanas y que no terminen vinculados al narcoterrorismo. El tema de los niños siempre es muy emblemático cuando se habla de terrorismo y de estos remanentes. No estamos hablando de niños de las comunidades cercanas. Algunos decían pues de que al paso estos terroristas secuestraban niños. Eso es totalmente falso. Ellos se abastecen solamente de sus hijos, o sea, los hijos de los dirigentes. Algunas masas cautivas que todavía en un número bastante reducido hay, y los hijos de los combatientes. Cada año el incremento de los niños es un número considerable, pero también hay que tener en cuenta que la mortandad también es bastante alta, porque nunca están ellos en un solo sitio, siempre están en desplazamiento constante, porque temen que en uno de esos lugares puede ubicarles tanto la policía como las Fuerzas Armadas, que también están al tanto. Entonces, por eso es que tienen alta mortandad. Uno y otro, pues el tema de la alimentación y los medicamentos.
Al inicio de la entrevista le comentaba, señor Yaranga, que esta incursión a este remanente de Sendero Luminoso implicaba tal vez una estrategia efectiva de las Fuerzas Armadas. ¿Considera usted también que ha sido exitosa esta incursión y qué tan dañado ha quedado Sendero Luminoso, este grupo narcoterrorista? Lo que podríamos ver, pues, las modalidades utilizadas, una serie de cosas, pero ya después de la operación podría yo resaltar cosas como, por ejemplo, la incautación de las armas, que es bastante importante, pero más que eso, el tema de la documentación, la información. La única forma de saber cómo están ellos es sabiendo la producción de sus documentos. Y en las laptops, los dispositivos USB, los documentos, tienen información bastante fresca. Eso va a llevar un tiempo indudablemente a analizar. Entonces, pero los grupos especializados podrán alimentarse para operativos posteriores. Lo único que hay que aquí llamar la atención es al Ejecutivo. O sea, acá falta una toma de decisiones. Si bien es cierto que en el camino se han cometido una serie de errores, eso debe servir para, digamos, mejorar en cuanto a la estructura misma de estos grupos especializados. Yo creo que en los últimos años el mejor ejemplo fue parte de la Brigada Lobo, digamos, pero con algunos errores también. Esos errores hay que superar. No simplemente juntar a los mejores hombres, tanto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, para determinados operativos. Eso debe ser una escuela permanente. Y en cada sucesión, así como se avanzan, por ejemplo, en hojas públicas, lo mismo debería ser en cuanto al tratamiento del tema de terrorismo y narcotráfico. Ujú. El ministro, bueno, el aún ministro Gavidia ha rechazado que este operativo en el Braem haya sido un fracaso. Incluso se le ha visto bastante ofuscado, hasta se podría decir que molesto por este tipo de calificativos. Pero realmente, ¿cómo podemos nombrar a esta operación? ¿Como algo exitoso, algo Fíjese, de mediana acción? la mejor forma de dar golpes contundentes a esta organización es utilizando métodos no convencionales. A lo largo de los años, pues sobre todo, por ejemplo, en el abatimiento primero del camarada William, Alipio y Gabriel, se ha demostrado que con un trabajo puntual de inteligencia sí es posible dar golpes contundentes sin ningún costo para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Para mí, esos son los mejores operativos. Aquí obviamente no ha sido tanto así, porque más que una operación de inteligencia es una operación netamente militar. Sin embargo, después de los resultados, porque tampoco cualquiera puede ingresar al mismo campamento donde esté este camarada José, obviamente hay que saludar la valentía, sobre todo la preparación tanto de las Fuerzas Armadas y los miembros de la Policía Nacional. Muy bien, indudablemente pues se requiere una lucha frontal y dura contra estas dos lacras como son el narcotráfico y el terrorismo que tanto daño le hacen al desarrollo del país. Agradecemos al señor Pedro Yaranga, periodista experto en temas de narcoterrorismo, por brindarnos estos minutos.